Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de los presentadores y o locutores de noticias, porque según Yolanda Mañán no es lo mismo. ¿Cómo así? Ella dice, que pudiéramos llamarla, Yolanda dice que presentador de noticias es Cavada, Ajá. locutora de noticias es Alicia. Ok. Bueno, eso son consideraciones, Sí. pero son consideraciones. Lo que pasa es que, bueno, vamos a arrancar como por el final. Lo que pasa es que Cavada le dio un giro a la comunicación de noticias del país. ¿Por qué? Porque aquí nunca se había visto eso de una persona que leyera noticias y la comentara al mismo tiempo. Claro, y además no solo eso, sino que hiciera de la noticia un espectáculo. Un espectáculo. De verdad que a Cavada, como dice la gente popularmente, hay que dársela. Hay que dársela. Hay que dársela. Cavada, En los tiempos de nosotros hay que sacarle su comida aparte. su comida aparte, pero ahora hay que dársela. Pero de real- camión hay que dársela. ¡Ah! Pero realmente Cavada cambió el estilo, o sea, es una cosa increíble que eso no se veía. Por ejemplo, cuando empezaron las famosas noticias con don Pedro Pérez Vargas, que el señor que se sentaba, un micrófono, y él leía su noticia. Venían las fílmicas y ya. Que era, su nombre original era Don Pedro Vargas Pérez. Pero como Pedro Vargas era el artista favorito de Petán, él dijo, no, nadie se puede llamar igual que usted. Señores, cosa de este país nada más, ¿eh? Y entonces don Usted Pedro tiene que cambiarse el nombre. tiene que cambiarse el nombre, además usted es un negro feo. Oye, Ajá. sí, Lo aqueroseó. lo aqueroseaba la gente. Mira, en ese mismo orden, y me quedo como en esa época. Estamos hablando en este momento de la voz dominicana para contextualizar. Bueno, vamos, no me ponga tanto voz dominicano, o sea, vamos a hablar como de la época. Por ejemplo, si tú coges un Pedro Pérez Vargas, pero hay algún detalle que yo recuerdo ahora. Otro gran locutor, a quien conocí de verdad y pude compartir mucho con él, fue con nuestro querido don Papi Quesada. Ok, pero lo que pasa es que El Mundo al Día se llamó el noticiario de Radio Televisión Dominicana por muchos años. Exactamente, pero dime cómo era la composición visual del Mundo al Día. No. Un mapa mundi. Ajá. ¿Te acuerdas de los mapas mundi Sí. que ponían en la escuela? Ajá. Le daban vuelta. Ajá. La cámara cogía ahí y arrancaba el locutor. Increíble eso. No, para mí era una animación. No, una animación, Dios mío. Pero por ahí, por El Mundo al Día, que era como se llamó el noticiario de la voz dominicana, pasó mucha gente. Es el origen de la televisión y por ende es también el origen de la noticia en televisión. Y ahí hubo gente, y son nombres tan sonoros, importantes y trascendentes, como la actriz y locutora Telma Nuris Espinosa. Doña Telma Nuris Espinosa, una mujer alta, elegante, la recuerdo siempre con un moño que leía sus noticias, y era la esposa de don Rafael Gómez Acevedo, que en su momento yo tuve la oportunidad de trabajar con él allá en la desaparecida Radio Central. Que de alguna manera también tengo informaciones preliminares de que él también leyó noticias en televisión. No recuerdo. ¿Tú ves? Yo no confirmé ningún dato. Oye, me atrevo a decir que no lo confirme. Rafael Gómez Acevedo siempre fue un hombre de radio, o sea, de radio, director de radio, animador de radio, pero no recuerdo haberlo como escuchado o haberlo determinado como locutor de noticias. Entre las personas que también destacaron en esa época como de la primera etapa de la televisión está don Bruno Pimentel. Bruno Pimentel. J.A. Bruno Pimentel. José Altagracia Bruno Pimentel. Pero él comenzó en el 4 o en el 7. Él empezó en el 7 y luego, creo que fue en el gobierno de Antonio Guzmán, lo nombran director del Canal 4. Él era el director. Pero él pegó una frase. Hola, ¿qué tal? Pero así mismo, o sea, porque el swing era ese. Sí. No, hola, ¿qué tal? No. Hola, ¿qué tal? Sí. Y fue un gran locutor, lo recuerdo bastante bien. Incluso tuvo un hijo que fue locutor también, que trabajó en Radio Central. Y Bruno Pimentel, o sea, fue eso. Él empezó en el 7, si la memoria no me falla. Es la información que tengo. Bueno, pues entonces empezó en el 7 y luego lo nombran en el Canal 4 y ahí hizo una carrera. Y terminó de locutor, de presentador de noticias, de comentarista y editorialista del noticiario de Raitel por muchos años. Sí, porque acuérdate que eso se estilaba también, el editorialista, el comentarista, como fue el caso, por ejemplo, del doctor
Salvador Pitaluga. Salvador Pitaluga. Pero también otro que fue editorialista dentro de los noticieros, eso es en un comentario, o sea, los noticieros se componían básicamente de noticias de actualidad, noticias de Era deporte. como el periódico. Era como como el un periódico. O sea, era la noticia, algún comentario y ese entonces. Y el editorial. Y el editorial, que era lo que le daba el peso y que hacía la posición del medio en per se. Por ejemplo, entre gente que hizo eso está Julito Jacín para Mundovisión. Correctamente. Y para Mundovisión también lo hizo por muchos años el señor Saladín. Roberto Saladín. Don Roberto Saladín, economista. Economista que está ahora, o estuvo en la Junta Central Estuvo en la Electoral, Junta Central Electoral. y fue embajador en Washington. Economía al día se llamaba su segmento. Correctamente, don. Pero ahí se hablaba de todo. Exactamente. Es por ahí que va el asunto. Bueno, pues volvemos para atrás y nos volvemos entonces ya a los 60, 70, mejor, a los 70. Y ahí entonces, entre las figuras más destacadas de la lectura de noticias, está don Héctor Quesada. Que te lo mencioné ahorita, Héctor Quesada, papi Quesada, que incluso luego, él tenía un programa de noticias que era como de 1 minuto, algo así como Sí. algo así, era como de 1 minuto, papi Que Quesada. era como un avance. No, un avance no, como que él te daba las noticias, Sí, sí, pero sí. todo en 1 minuto. Ok. Con el mismo concepto. Papi Quesada, una estrella, un tremendo locutor. Que estuvo en el 4, en el 9, en el 11. Y creo, si la memoria no me falla, que tenía también algo de noticias. ¿Tú recuerdas que antes en el cine, antes de verdad. la película, como una Un cosa, noticiario, como un avance. Como un noticierito. Eso es verdad. Y hasta comedia daba. Sí, Señor, sí, ¿y por qué eso no vuelve? Debería. Sí, o sea, un sketch, una Sobre cosa. todo ahora que es tan fácil hacer todo. Exactamente, mira, y hacían. Y eso, yo me acuerdo de eso como ahora. Papi Quesada. Y la verdad es que entre esa generación también está una persona que comenzó a mediados del siglo pasado en la radio y llegaron a la televisión con muchísimo éxito, que fue don César Pichardo. César Pichardo, una estrella. Te cuento de César Pichardo, que era locutor de Santiago. Y recuerdo como cuando vino aquí que fue un espectáculo ese muchacho en Radio Continental. Cuando tuve que las cadenas de transmisión de béisbol lo pusieron a él como voz comercial. Él estaba al lado de don Billy Berroa y él era locutor, ¿cómo se llama eso? El locutor comercial, y luego lo llevan a la lectura de noticias. Ok. Hay un locutor, espérate, antes que se me olvide, César Bobadilla. Porque, ¿qué pasa? César Bobadilla fue muy bueno, pero destaca en la época de la guerra de las papeletas. Correcto. Porque a él le asignan un noticiero. La guerra de la papeleta tiene en su haber importantes hitos en la televisión dominicana, y entre esos uno. Nacieron mucha gente, pero no hemos llegado ahí cronológicamente. Porque él fue bueno, pero destaca en un noticiario que se inventó Leonel Almonte a las 5 de la mañana. Dios mío, sí. En Raintel. En Raintel. En Raintel, sí, sí, sí. Pero antes que eso, Raintel, que duró un letargo muy grande, en una programación muy pausada, sin grandes cambios, con muchos enlatados, hubo un dueto trascendente entre los finales de los 70 y hasta principios de los 80. Te puedo decir quiénes son. Dele para allá. Federico Astut y Eduardo Guerrero. Dos estrellas de la locución. Estrella, con características muy especiales. Federico, bueno, ya como anécdota al margen, que siempre se dijo que hacía las noticias en pantalones cortos. Él era un tipo de que no era nada complicado. Iba en bicicleta al canal, era un ciclista natural. Que también destacó por su jazz Porque fue de los tipos que impulsó la música buena y el jazz en el país. Con el jazz azul en el área de la piscina del Hotel Sheraton. Correctamente, pero espérate, él también tenía programas de radio, de música. Ok. Acuérdate que él era como un empleado de Raintel, pero Raintel, del grupo. Pero Raintel tenía una emisora, H&N, y yo recuerdo... H&N, FM y AM. Y AM. Que se quedó como H&M en AM. No, H&N. H&N en AM. Ujú. Se quedó como H&N en AM, y como FM pasó a ser Viva, dirigida por el Superfran. Sí, es verdad, es por ahí. Entonces yo recuerdo a Federico Astut haciendo programas de jazz, y él tenía un programa también de música brasileña.
Pero dime el título, pregúntame. ¿Cómo se llamaba el programa de música brasileña de Federico Ashwood? Bajo el cielo de Brasil. Que así, esto hay que crear, hay que crear, hay que crear, hay que crear. Y esos musiquita. nombritos simples. Ahí no. fue que yo empecé a conocer a Sergio Méndez, etcétera, etcétera, etcétera. Programas de eso. Y Federico, ciertamente, eso hay que reconocérselo, logró impulsar el jazz en la República Sí, Dominicana. y en paralelo, para continuar con el dueto, Eduardo Guerrero tenía un programa los miércoles que se llamaba Dimensión Latina, De esa no me acuerdo. pero en televisión. ¿Y de qué trata? Era como eso, como cosas que pasaban en Latinoamérica. Entonces él las recogía, la presentaba y parece que de algún servicio de noticias que tenía el canal que no lo usaba y las informaciones, reportajes que él no usaba, que no usaba el canal, pues él las convertía. Pero dijiste algo muy interesante, los servicios de noticias. Los servicios de noticias. O sea, que por ejemplo, que si la BOA, que si la Deutsche Welle de Alemania, que si la BBC de Londres, que te daban, o sea, te daban un material, porque son cosas que patrocinan los gobiernos para que tú hagas contenido. Y lógicamente, hasta ideológicamente influyen en Y algo. mandan un mensaje. Te mandan. Y eso, que estábamos más limitados en ese sentido en cuanto a los recursos de los servicios noticiosos internacionales en la parte de televisión, porque era video y el video siempre ha sido costoso. Sí. Pero en los periódicos tenían hasta más de uno. La francesa, la cubana. Sí, sí. O sea, era muy importante tener un servicio noticioso internacional porque era la única manera que tú tenías de tener contenido internacional. ¿A bajo costo o sin costo? O sin costo, Sin porque costo. en algunos casos, como tú dijiste, lo daban los gobiernos. Los gobiernos. Y la verdad es que era muy competitivo eso. Pero tú sabes que lo más gracioso, que todavía hoy día, aun cuando tenemos facilidad del video a través de la digitalización de la Sí, información y que la información y la Óyeme, creación de una videos cosa está en tus increíble. manos, sigue siendo competitivo. No es lo mismo tener SIN que tener Infobae o que tener Alianza Latinoamericana. No es lo mismo. Es verdad, es verdad. No es lo mismo. Entonces sigue siendo competitivo, sigue siendo muy importante en términos de información. ¿Qué servicio internacional tú tienes? ¿Con qué tú cuentas? ¿Con qué tú cuentas? Y entonces Eduardo Guerrero le sacaba partido a lo que parece ser sobraba de las informaciones del servicio Dimensión Latina. Dimensión Latina. Que ese era un nombre de una orquesta de salsa. Oye. Sí, la Dimensión Latina. Ahí fue que empezó Oscar de León en la Dimensión que era Latina venezolana. venezolana, Sí, entonces- que se mantiene todavía. Todavía existe. Todavía existe con su director llamado Albóndigas. Le dicen Albóndigas. Claro, por flaco. No. ¿Quién más tenemos por ahí? Bueno, mira, ya llegando a esa etapa de los 70, Reintel siempre le dio mucha importancia a su noticia. Quizás diferente a Colorvisión, que aunque teniendo mucho tiempo el primer lugar, no hizo lo mismo, pero sí se constituyeron en Colorvisión como grandes duetos. Por ejemplo, un dueto que duró muchos años dándonos la noticia de Mundovisión fue Margarita Enrique y Henry Pimentel. Sí, señor. Mi querido Henry Pimentel, caramba, ya fallecido, y Margarita Enrique, ciertamente. Margarita Enrique, que fue la primera. Mi turismo, y Henry Pimentel, óyeme, que duró leyendo noticias en Colorvisión como la vida entera, Una como vida. 30 años, o sea, porque él leía las noticias en aquel programa de la mañana, que era Hoy mismo. Hoy mismo, leía noticias ahí y luego lo dejan leyendo noticias, que por esa misma onda anda nuestra querida Yagna Tavares. Bueno, lo que pasa es que Yagna nace en Reintel, Sí. cuando la guerra de la papeleta crea Buenos Días, Correcto. que ahí nace una pléyade. ¿Te gusta la palabra pléyade? Pléyade, si no siempre Una bueno. pléyade de presentadoras de noticias. Pero, volviendo a Colorvisión con el dueto de Margarita Enrique, Henry Pimentel fue el anchor, el espera, el que estaba ahí, y ahí por el lado de él pasó mucha gente, Por incluyendo a Yagna Tavares. Por ejemplo, por ahí pasó María Alexandra Ashwood Twain, hija de Federico Ashwood y de Emily Twain. Emily Twain, correctamente. Por ahí al lado de él pasó Víctor Gómez Casanova. Que Víctor empezó en el Canal 4, déjame decir. Ah, eso no lo sabía. Eso tú, oye, asegúralo. Cuando yo vi a Víctor Gómez Casanova por primera vez, él era lector de noticias del Canal 4. Había llegado de fuera
de estudiar fuera. Y su familia vivía afuera. Acuérdate que su papá fue embajador en Roma, en muchos Italia, años. correctamente. Y yo lo recuerdo primeramente en las noticias del Canal 4 y luego en el Canal 7. Por ahí también pasó Yolanda Mañán. Mi querida Yolanda Mañán, ex reina de belleza, y entonces uno de los duetos así, si puedo utilizar el término, más famosos luego en horas de la tarde, que era a las 2 de la tarde, eran Henry Pimentel y Yolanda Mañán. Claro que ahí se daba un dueto importante porque ustedes se encontraban entre la entrada y la salida del show del mediodía. Show del mediodía salíamos y nos encontrábamos ahí. Pero también quizás saltamos una etapa porque mantener la cronología. No, es que es difícil, un es que uno se va acordando de cosas. Pero yo sé que la gente lo está gozando. Volvemos, entonces, Teleantilla fue un hito en la televisión dominicana. Un hito. Muy importante. Porque acuérdate, quizás hay un dato que la gente desconoce. Sí. Hay que recordar que originalmente Teleantilla fue creado como un canal de noticias, o sea, como tener programación de noticias el día entero. Que ahí estaba el inolvidable J.A. Penamanso. Penamanso, que es hermano del dueño del restaurante El Gallego, lógicamente. Pues tú la tienes. No, exactamente. J.A. Penamanso, que vive ahora en España y se casó con la hija del doctor Ornes, que era el dueño del Caribe. Pero no con Ileana. No, porque Ileana trabajó con nosotros en Friendo y Comiendo. Y era una importante ejecutora de Televisa. Exactamente, Ileana Ornes. Pero ella era hija del doctor Ornes. Sí, ¿seguro? ella de los Ornes Cuascú. No sé si hija del doctor Ornes, pero sí estoy seguro que hija... Era Ornes. Era Ornes. Sí, estoy pero seguro. No recuerdo que haya sido hija del doctor Ornes Cuascú. No, pero acuérdate que los Ornes eran más de uno. De hecho, por ejemplo, a ellos se les llamaban los Ornes Cuascú. Los Ornes Cuascú. Oye, una cosa, entonces, lógicamente se dan cuenta que ese no era necesariamente el mercado y hacen aquel famoso programa llamado Fiesta de Teleantilla. Fiesta de Teleantilla. Que fue una cosa, un escándalo y todo eso. Sí. Pero ahí en Teleantilla empezaron programas como... Ese es uno de los jingles que tenemos que recordar cuando hagamos el programa. Bienvenidos a la fiesta. Miércoles, sí. Que ahora van a disfrutar. Y ahí fue que empezó 1 más 1. Sí, pero 1 más 1 viene como en un remake que le hacen a la programación. Pero realmente, Teleantilla tuvo una programación básicamente de enlatados muy exitosos. Porque acuérdate que el canal no tenía la estructura, por lo que te acabo de decir. Entonces, o sea, era como un estudio. Entonces, ¿qué pasa? Entre la gente que destacó ahí está don Pedro Julio Santana Hijo. Don Pedro Julio Santana Hijo, Coqui, hijo de don Pedro Julio Santana, hermano de Magali Santana. Que a su vez también fue locutora de noticias, presentadora de noticias en el Canal 4 con El Mundo al Día. El Mundo al Día. Es verdad lo que tú dijiste ahorita, de que El Mundo al Día era como un programa, como con mucha gente. Como si fuera... No, o sea, todo el que pasa, el noticiero se llamaba El Mundo al Día. Entonces, ¿quién lo estaba haciendo? Jochi Santos, ¿cómo se llama? El Mundo al Día. Correctamente. ¿Es así? Y entonces Pedro Julio Santana leyó, óyeme, muchos años. Que bueno, te digo, creo que hasta los últimos días de su vida. Ahí también era muy importante un segmento que tenía el noticiario, por lo que tú decías, o lo que decíamos ahorita, de que el noticiario imitaba o emulaba el periódico. Y uno de los segmentos que más gustaba y que se buscaba a alguien con ciertas características era el tiempo. Y en el tiempo del noticiario Teleantillas hubo una chica que para mí destacó bastante, que se llamó Ivette Otero. Ivette Otero, pero te metiste en el tiempo. Hubo una persona en Color Visión que luego fue una gran estilista, apellido Checker, ¿Pero sabes quién comenzó diciendo el tiempo? Soy la Luna. Yo no recuerdo a Soy la Luna en el tiempo. Y eso fue su primer trabajo en Hoy Mismo. Entonces, lo cierto es que también en Teleantilla hubo una persona muy destacada que tuvo en otros canales que lamentablemente desapareció, que fue don Bernardo Prat. Bernardo Prat, tremendo locutor que tenía, su esposa fue locutora de... No, es locutora, Así se Mele. Así se Mele. Que es locutora todavía de la emisión de la tarde de Telesistema. Correctamente. Bernardo, un tipo inteligente, muy culto, un tipo con muchas luces.
Y entonces, según cuenta la historia, él estaba por el malecón, se Sí. fue como a bañar. Y él No, fue a pescar. a pescar y se desapareció. Fue a pescar por Manresa y desapareció. Desapareció. Y a Bernardo. la fecha no ha aparecido. O sea, que es una Pero, pena. óyeme, una pena. Pero- Ese mismo caso le pasó aquí a un señor que fue muy popular en la época dentro de la literatura, la música, don Freddie Miller, el papá de Janet Miller. Oh, Ese intelectual. Janet Miller, escritora, y el papá, don Freddie Miller, una estrella, poeta, escritor, y Freddie Miller le pasó eso mismo, salió como una noche y se perdió. Profundidades del mar. Es así. Mira, Jochi, pues quedándonos ahí en Teleantillas, también en Teleantillas fue testigo, o fue el escenario en el que se lució una mujer que venía de las tablas, que había pasado por programas infantiles. Lidia Ariza. Esa misma. Lidia Ariza. ¿Lo leíste? Te leyó mucha noticia ahí, Lidia Ariza, correctamente. Lidia Ariza, que hizo dueto por muchos años en la madrugada con un amigo tuyo muy querido, que luego pasa a ser, que viene de la radio, de Animar Radio, llega a ser, a leer noticias en la televisión y luego pasa a ser animador de programas de variedades, nada más y nada menos que don Francis Moya. Francis Moya, pues saben que Francis Moya siempre hablaba como así, en un asunto. Pero que no era- es engolado. No, nada, Francis Siempre Moya. apurado. Que por cierto, yo sé que Francis en algún momento va a ver este programa, lo sigo siempre en Instagram y él está haciendo sus cosas, porque tengo entendido que él es abogado. Tú sabes que sí. hay muchas personas que están dentro de los medios de la comunicación que se van a la abogacía. Y al profesionalismo formal. Bueno, sí se puede decir. Mira, pero yo quiero contar algo de Francis, porque Francis una vez me contó, yo le preguntaba, pero ¿y cómo tú te puedes levantar tan temprano a hacer un programa de televisión, señor? Es de televisión, Sí. porque tú tienes que tener como Y rostro. uno más uno comenzaba a las 6 de la mañana. Señor, una cosa, que todavía me hablan de las 6 de la mañana y yo me pongo malo. Y entonces, él me dice que en ocasiones, él lo que hacía es que se amarraba una correa ¿Para qué? para no dormir tranquilo y tener que levantarse. Técnica, Y no era más fácil comprar un despertador. porque hay un problema con el despertador. Ajá. Por ejemplo, mi querido Teo Vera tenía como 3 despertadores. Él lo ponía, pam, 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 pam. Porque es que, acuérdate que el despertador suena uno y tú lo apagas Pam. y te volteas. Y tú tienes que sonarlo y tú vuelves. Pero una correa ahí no te deja dormir. O sea, no te deja dormir. Tú dices, ¿pero y qué es ¿Y esto? qué es?